Gloria al Señor. Hermanos, todos hemos experimentado algún momento de desilusión en nuestras vidas, ¿verdad? Yo recuerdo los días de los Reyes Magos cuando era pequeño. En mi casa se celebraban. Y cuando me levantaba por la mañana, siempre, cada vez que ocurría, me levantaba y me encontraba que el único regalo que tenía era un poco de carbón, ¿no? Incluso alguna otra cosa un poco más obscena que no voy a decir, ¿no? Ponían ahí, bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? Y claro, imagínate, con 7, 8 años, 9, eso era terrible. Tú te esperabas ahí la casa llena de regalos y te encontrabas eso y era una locura. Luego nos hacemos mayores y las desilusiones son un poquito más serias, pero también existen desilusiones, porque nosotros nos esperamos algo y encontramos en este mundo otra cosa. Es verdad que en los días de Reyes Magos, después del carbón y eso, luego había regalos, ¿no? Y de alguna forma se solventaba la situación, se quedaba en un susto. Pero la vida luego va en serio y muchas veces las desilusiones se quedan ahí. Y esperamos cosas que no encontramos, que no recibimos, nos fallan, nos hieren, herimos y fallamos también. Creemos que las cosas van a ser de una forma y al final son de otra. Y el pasaje que hoy vamos a considerar empieza contándonos la historia de dos hombres con una tremenda desilusión, con una horrible desilusión. Hoy, hermanos, es día en el que el mundo especialmente recuerda que nuestro Señor y Salvador se levantó de los muertos. Amén. Jesucristo resucitó. Significa que Jesús estuvo muerto, literalmente muerto, clínicamente muerto, y Dios lo levantó de los muertos. Y hoy el mundo está celebrando esto, y yo meditando esta mañana en algunas cosas también que han estado golpeando mi corazón a lo largo de estos últimos días, acerca de la resurrección y de este pasaje en concreto en el que hoy vamos a estar meditando. Ponemos el contexto: Jesús se ha manifestado en Palestina como el Rey de Reyes. Él se ha manifestado con sus milagros, con sus prodigios, con su mensaje acerca del reino. Él ha expresado públicamente quién es Él. Y habiendo expresado quién es Él, y habiendo dicho que Él era el Mesías, y habiendo dicho claramente que Él era Hijo de Dios, y habiendo manifestado claramente milagros que daban testimonio de quién era Él, el Señor Jesús fue entregado a Poncio Pilato, primero al Sanedrín, luego a Poncio Pilato, y fue acusado injustamente. Y ese Mesías, que había venido a Israel, a Jerusalén, a salvar a su pueblo, ahora de repente estaba siendo juzgado. Estaba siendo vapuleado, estaba siendo escarnecido. La idea romántica que nos han transmitido muchas veces las películas de Hollywood se queda muy corto de lo que pasó realmente en la cruz. Esa vergüenza de un rabino judío que había caminado entre sus hermanos dando testimonio de quién era él, y que definitivamente era mucho más que un rabino. Y los discípulos habían caminado con Jesús, los discípulos habían estado con Él, habían visto los milagros, conocían las Escrituras, conocían que tenía que pasar algo muy grande, tremendo. El reino de Dios que está predicando, ese reino de Dios que a veces se nos escapa del entendimiento, que no acabamos de comprender, pero tú eres el Rey, tú eres el Mesías. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La que se va a armar. Yo me imagino las conversaciones a escondidas de Jesús. La que se va a liar es poca con este que es el Mesías que estamos esperando. Ahora se va a hacer justicia, esto va a ser una pasada. De ahí que justo antes de que él fuera a ir a la cruz, la conversación que estábamos meditando antes en el estudio, ¿no? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? A ver quién se sienta a la derecha, quién se sienta a tu lado, quién tiene más autoridad, porque la expectativa era de algo grande. Algo va a ocurrir. Pero ahora de repente este Jesús glorioso que había entrado hacía poco tiempo en Jerusalén a nombre de Hosana, al Hijo de David, gloria sea al Rey, de repente estaba en el Sanedrín siendo vapuleado, escupido por los representantes religiosos del pueblo de Israel.
Y más allá de eso, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía la intención tácita de que ese hombre fuera juzgado y crucificado. Así que lo mandan a Poncio Pilato. Y yo me imagino a los discípulos en esa noche en Getsemaní, confundidos, viendo cómo se llevan a su maestro, viendo cómo se llevan al Salvador. Me imagino a Juan, a Pedro, mirando cómo están escarneciendo al Señor, cómo están insultando al Señor, cómo están juzgando injustamente al Señor y pensando, bueno, algo va a ocurrir, esto no me cuadra, Jesús va a hacer algo, Él tiene poder. Pero nada de eso. Vemos como a Jesús lo llevan al gobernador romano, a Poncio Pilato, y cuando está con Poncio Pilato los discípulos dirían, bueno, ahora algo se va a arreglar, ahora sí que Jesús está ante la autoridad de autoridades en el plano político y algo va a ocurrir, porque Él es el Mesías. Y vemos como Pilato, el pasaje bíblico dice que Él se lava las manos, a Barrabás o a Jesús, y el pueblo dice a Barrabás, a Jesús crucifícale, y los discípulos no entienden nada. Y más allá de eso vemos como a Jesús le pegan latigazos, con su cuerpo ensangrentado le ponen una corona de espinas, se burlan de Él, y ahora ya sí que en el Vía Crucis vemos al Mesías, al Rey esperado, cargando su cruz con el cuerpo ensangrentado, yendo hacia el monte Gólgota para ser crucificado, y los discípulos no entienden nada, tanto es así que se van muertos de miedo. El único que se queda ahí es Juan. ¿Qué escena, hermanos? El Rey esperado en la cruz, desnudo, siendo burlado. Esto no era lo que estábamos esperando. Es totalmente contraintuitivo. Y el pasaje que vamos a ver hoy narra un poco, o bastante profundamente, la experiencia de desilusión de estos discípulos y de cómo el Señor trata con ellos. Y mi corazón, mi deseo es que esto ministre nuestra alma, podamos realmente hoy salir de aquí entendiendo verdaderamente lo que ocurre en esa escena en la que Jesús se levanta de los muertos. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Siento que no esté proyectado, hermanos, porque como sabéis hoy tocaba otro sermón, pero lo seguimos en nuestras Biblias, capítulo 24 de Lucas. Vamos a leer el texto del camino a Emaús. Lucas 24, del 13 al 35, dice así la palabra del Señor. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Hermanos, aquí vemos la escena de dos de los discípulos de Jesús que estaban caminando hacia Emaús, un pueblo que dice que está a 60 estadios, podríamos hablar de unos 10 kilómetros, puede ser, aproximadamente. Y ellos están decepcionados, están yendo hacia Emaús tristes, porque hace apenas 3 días ese Señor que ellos habían seguido, el Mesías que ellos estaban esperando, había sido crucificado y parecía que nada más pasaba. El Maestro había sido clavado en una cruz y toda esa aventura que había durado aproximadamente 3 años de ilusión, de esperanza, de alegría, de gozo, había concluido. Todo lo que habían presenciado durante el ministerio terrenal de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, las obras, los milagros, todo parecía que se había esfumado, ya nada tenía sentido. Jesús ha sido asesinado en una cruz y eso no es lo que ellos estaban esperando. Por lo tanto, estaban decepcionados y están tristes. Hermanos, la ilusión proviene de la expectativa. Y una expectativa equivocada de lo que va a ocurrir o lo que tiene que ocurrir va a provocar en nosotros frustración. La pregunta que debemos hacernos en nuestra vida es: ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué venimos a buscar a la iglesia? ¿Qué venimos a buscar en la presencia del Señor? ¿Qué estás esperando en tus relaciones? ¿Qué estás esperando en este mundo? Tú estás esperando en este mundo caído de pecado una iglesia perfecta. Por eso, cuando no encuentras esa iglesia en tu estándar, tú te frustras y te entristeces. Tú estás esperando que tu relación matrimonial sea buena, ya no perfecta, sino buena. Que tu esposo sea lo que tú esperas que sea, que tu esposa sea lo que tú esperas que sea, y cuando eso no ocurre, tu corazón se aflige, te entristeces. Tú estás esperando hijos obedientes, hijos creyentes. ¿Cómo va a poder ser que mi hijo, que lleva 30 años en un hogar cristiano, lo he educado bien, ahora se pierde, no me hace caso? ¿Cómo va a poder ser eso, Señor? Eso no puede ser así. Bueno, yo sé que la salvación es del Señor, pero yo estoy esperando otra cosa. A ver cuándo llega la hora que ya mi hijo viene al culto. Y como tú estás esperando eso, cuando no ocurre, tú un domingo tras otro domingo, tu corazón se desespera. Te afliges, te entristeces, te apagas. Tú estás esperando un buen trabajo, estás esperando prosperar económicamente, y cuando eso no ocurre, te afliges. Estás esperando un mundo sin coronavirus, ¿no? Te extraña. ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Bueno, ¿cómo no va a pasar esto si estamos en un mundo de pecado? El problema es que tenemos una visión irreal del mundo.
No vemos las cosas como son, sino como queremos que sean. Que todo esto pase ya, que podamos venir a la iglesia sin mascarilla, que la vacuna funcione, y cuando la AstraZeneca no funciona bien, dices, ¿cómo puede ser que no funcione bien? Si la historia es, ¿cómo puede ser que las otras 7 funcionen bien? Pero esa falsa expectativa genera en ti amargura, desilusión, desesperanza. No es malo desear estas cosas, no es malo desear un buen matrimonio, unos buenos hijos, una buena vacuna, no es malo. Pero tenemos que tener cuidado con desenfocarnos, cuidado con los ídolos, cuidado con necesitar cosas, cuidado con demandar que las cosas sean de una manera, y cuando las cosas no son de esa forma, como no estamos viendo el mundo tal como el mundo es, tal como Dios lo ve, entonces nos frustramos. Cuidado con no entender el mundo de pecado caído en el que vivimos. Cuidado con no esperarte que la persona que más quieres en este mundo, que es tu esposo o tu esposa, te hiera. No debe pasar eso. Pero que en tu corazón no esté, ¿cómo puede ser que esta persona me haga esto? ¿Cómo no va a ser que esa persona te haga esto? Si es un pecador. Vivimos en un mundo roto, hermanos. Un mundo de pecado. Un mundo totalmente destruido, desfigurado. Y todo lo malo que pueda llegar a ocurrir en este mundo es esperable. No deseable. Mira, en función de lo que tú esperes encontrar en este mundo, en función de las expectativas que tú tengas, así vas a reaccionar tú. Y tú manifestarás lo que hay en tu corazón con aquello que tú recibas. Los discípulos estaban con esta desilusión, porque ellos estaban esperando algo que no era malo en sí mismo, estaban esperando la restauración de Israel, habían entendido las profecías mal, habían aplicado las cuestiones proféticas como una solución geopolítica, que Dios iba a intervenir para liberarles y hacer algo parecido a lo que hiciera en Egipto, sacarles de la tiranía de un poder opresor y llevarles a tener una gloria como nación. Ellos estaban esperando esto. Y cuando recibieron otra cosa, cuando el Mesías que vino era un Mesías que hablaba de un reino espiritual, que hablaba de perder para ganar, de tomar tu cruz y seguirle, de negarte a ti mismo, de llorar con los que lloran, de perdonar 70 veces 7, de amar a los samaritanos, de amar a los gentiles, los judíos no entendían nada. Sus expectativas habían creado unas falsas esperanzas, y esas falsas esperanzas, como no se estaban cumpliendo, generaban desilusión. ¿Cómo va a ser un Mesías crucificado? ¿Qué sentido tiene eso? Ellos no habían entendido que el reino de Dios es un reino espiritual y que el Señor había venido aquí a vencer otro tipo de enemigo, mucho más feroz. Un enemigo que nos va a llevar a todos de camino al infierno si no logramos vencerlo. Y sabes que ese enemigo es imposible de vencerlo con nuestras propias fuerzas. Por eso tuvo que venir el Salvador. El Hijo de Dios tuvo que desestimar el ser igual a Dios y venir al mundo para que en esa cruz la ira del Padre pudiera ser derramada sobre Él. Él pudiera pasar por la muerte, el vencer con su justicia la muerte, el vencer el pecado, y ahora tú y yo podamos tener victoria sobre lo que realmente nos oprime, que es la muerte, el pecado y estas consecuencias de desesperación que hay en este mundo roto. Su reino no es de este mundo. Y si no entendemos esto, no hemos entendido nada. Y si no entendemos esto o lo entendemos a medias, nuestra vida cristiana va a ser una vida apagada, una vida que va a flaquear, una vida que va a tener altos y bajos, extremos de ánimo, de desilusiones permanentes. No, Jesús no ha venido a solucionar tu vida aquí. Jesús ha venido a morir por tus pecados y a librarte de la ira del Padre por tu maldad.
Y el mundo no entiende esto, tiene unas falsas expectativas de cómo deberían ser las cosas. Muchos cristianos evangélicos no entendemos esto del todo y tenemos unas falsas expectativas de cómo deberían ser las cosas. Pero ahora Jesús, en su gracia, no nos deja en el camino de Emaús, no nos deja lamentándonos, caminando de lo que tendría que haber ocurrido y no ha ocurrido, de cómo tendrían que ser las cosas y no son. No. El Señor en su gracia y misericordia aparece para entablar una conversación con nosotros. Es muy curioso el texto porque ellos están hablando de Cristo, están caminando hacia Emaús. ¿Y quién aparece en escena? Cristo, Jesús. Pero dice el texto que ellos no le reconocen. Dios les encubre su identidad para poder enseñarles algo. Y en eso tenemos que tener cuidado. Dios es soberano. Dios se manifiesta a quien Él quiere manifestarse. Y ellos se sorprenden de la ignorancia de Jesús. Y le cuentan lo ocurrido. Porque Jesús viene y dice, ¿qué estáis hablando? ¿Cómo que qué estamos hablando? Pues lo que está hablando todo el mundo. Que el que era el Mesías, el que estábamos esperando, lo han crucificado. ¿No te has enterado de que ese que estaba, que multiplicó los panes, que había resucitado a 2 personas, que había sanado leprosos, que había andado sobre el mar? ¿Tú no te has enterado que había ese que convirtió el agua en vino? ¿No te has enterado que ese que decía que era el Mesías, que lo habían aclamado como rey hace 5 o 6 días, lo han clavado en una cruz? ¿En qué mundo vives, no? A mí me pasa eso mucho cuando, como no veo la tele, me dicen cosas y yo no me entero. Me dicen, ¿pero qué te pasa? ¿En qué mundo vives? ¿No te has enterado que...? No. Pues tratan a Jesús así, ¿no? Como el que no se entera. Y dice, se sorprenden de su ignorancia y le cuentan lo que ha ocurrido. Hermanos, era imposible que un judío en Palestina no supiera quién era Jesús y lo que estaba pasando en Jerusalén. Y eso lo sabían perfectamente los discípulos. Ellos conocían todo lo que había ocurrido, pero cuidado, hermanos, los conocimientos de los hechos históricos de Cristo, de su vida, de su muerte y su resurrección, no pueden salvar a nadie. Ningún historiador serio, mira, no hay ningún historiador serio que niegue la evidencia histórica de que un tal Jesús vivió en Nazaret hace 2000 años, consiguió un gran número de seguidores, dijo ser el Hijo de Dios, murió crucificado y al tercer día esa tumba quedó vacía. Hay más datos históricos de eso que de cualquier otro personaje histórico en el mundo. Los escépticos te van a dar la explicación que quieran darte a la resurrección de Jesús, que no estaba realmente muerto, que todo fue un montaje, como tú quieras. Pero vivió, fue crucificado y no estuvo en la tumba, ¿verdad? Sí. El más ateo del mundo, académicamente en su rigor, tiene que reconocer que eso fue así. Pero tú saber eso, incluso reconocer históricamente la resurrección de Cristo, sí, estuvo muerto y resucitó, no sé cómo pasó, pero pasó. Saber eso no te salva. No es una cuestión de datos. Tú puedes entender y conocer la Biblia de pe a pa y no tener a Dios en tu vida, y no tener a Cristo en tu corazón, y no estar en el reino de los, no ser un ciudadano del reino de los cielos. Y tampoco es suficiente el testimonio de los demás, no es suficiente el ver vidas transformadas, no es suficiente el que te lo cuenten, no es suficiente. Mira, estos 2 discípulos habían escuchado a las mujeres cómo decir que habían ido al sepulcro y ese sepulcro estaba abierto y el cuerpo de Jesús no estaba ahí, habían aparecido un ángel y un ángel les había dicho que Jesús había resucitado, incluso decían que le habían visto. Estos discípulos habían escuchado a Pedro decir que habían visto al Señor. Sin embargo, seguían desilusionados, seguían tristes, seguían de camino a Emaús con el corazón encogido.
Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hermanos, nuestro corazón está lleno de falsas expectativas y el Señor tiene que intervenir para ubicarnos, para hacernos ver cuál es el problema y qué es lo que Él ha hecho para solucionar ese problema. Si Dios no hace eso, estaremos predicando un falso evangelio, estaremos creyendo un falso evangelio que trata de llenar unas falsas expectativas de gente que realmente no busca a Dios. Y esta es la raíz de toda falsa proclamación, de todo falso maestro, que por cierto, dice la Biblia que muchas veces actúan de juicio de Dios hacia la gente que tiene falsas expectativas. Dice Pablo que por no haber obedecido a la verdad, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué se levantan gente que habla de la prosperidad? ¿Por qué se levantan iglesias, entre comillas, de la prosperidad? Porque hay gente que tiene la expectativa de que en este mundo la verdadera felicidad, el reino de los cielos, está en acumular bienes. Y ese deseo produce una atracción a un mensaje. Iglesia, pare de sufrir. Tú tienes la expectativa de parar de sufrir en este mundo. Tienes una falsa expectativa. En este mundo vas a tener aflicción. Y el Dios de la Biblia nunca te va a generar una falsa expectativa. Nunca va a venir a ti con un mensaje incongruente, confundiéndote. Jesús a sus discípulos no los confundía. Él claramente les decía, lo que yo he venido a hacer aquí no es devolver la gloria a la nación de Israel. No os estáis enterando de nada. El que a espada mata, a espada muere. Someteos a las autoridades, perdonad 70 veces 7, haced justicia, bendecid a la viuda, al oprimido, haced obras dignas haced obras de misericordia, amad a Dios sobre todas las cosas y a vuestro prójimo como a vosotros mismos, y vuestro prójimo es aquel que está más cerca de vosotros. No seáis racistas. Nunca les vendió una falsa expectativa, nunca les dijo lo que no era, pero su corazón, nuestro corazón, está llena de ídolos, está llena de deseos engañosos que nos llevan por caminos incorrectos. Y a veces el Señor permite en su misericordia que pasemos por ese desengaño espiritual. A veces el Señor permite que hayas estado en una iglesia durante años donde te hayan predicado una mentira que en ocasiones te regalaba los oídos y te medio convencía, pero que realmente no era verdad. Que te desengañes de muchas cosas para ubicarte, para concederte la oportunidad de arrepentirte, para entonces venir Él y mostrarte la verdad de la cruz y decirte, este soy yo, este eres tú y este es el camino, arrepiéntete y cree. Y Dios tiene misericordia y no nos deja a todos así. Y la única forma de actuar contra el veneno espiritual alimentado por las falsas expectativas es hacer lo que Jesús hizo con los discípulos. Los discípulos le tachan de ignorante, de que no se entera de nada. Jesús, ¿qué cosas? Pues, parafraseando, dice, pues cómo había unas expectativas con este Jesús y no se han cumplido. Y Jesús se sorprende y les llama insensatos. El Señor se sorprende por su incredulidad, porque no creer en la palabra de Dios es una insensatez, hermanos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, dice Jesús, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Aquí hay un cambio de paradigma. No, espérate. Los que no os estáis enterando de la película sois vosotros. Es irracional desconfiar de las palabras que Dios ha dicho. No le conoces si haces eso. Yo conozco bastante, no perfectamente, pero bastante bien a mi hermano Julio. Lo conozco bastante bien. Si él a mí me dice que mañana va a venir aquí a verme a las 10:30 de la mañana, yo no voy a despertarme a las 9:30 de la mañana sospechando que me ha mentido. ¿Sabes qué? No, yo no creo que venga porque le conozco. Y sé que es un hombre que cuando dice algo, igual no puede venir, pero me va a llamar. Es confiable. Cumple. Y es un hombre. Cuanto más Dios, las palabras de Dios son en Él sí, en Él amén. Lo que Él dice es perfecto. Es
confiable al 100%, sin doblez. Y es una maldad de incredulidad desconfiar en las palabras de Dios, y es una maldad que solamente puede fluir de un corazón pecaminoso, un corazón insensato. Mira, no creer a Dios es de locos para Dios. Es una locura. Y qué fácilmente tenemos tendencia a creer más a los hombres que a Dios, ¿verdad? Qué locura, hermanos. Jesús les demuestra por la Escritura, como toda la palabra habla acerca de Él, y les habla de cómo era necesario que padeciese y resucitase para salvar a los pecadores. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Dios había sido claro en su palabra, el problema eran sus expectativas. Ellos no entendían el plan de Dios, no entendían en qué mundo vivían, no entendían lo que realmente necesitaban. Ellos no necesitaban a un gran gobernador político que echara a los romanos y estableciese una gran nación para ellos tener gloria y preeminencia. No, igual que ellos no necesitaban eso, tú no necesitas una vida garantizada de salud y de bienestar en este mundo. Tú no necesitas mucho dinero en tu cuenta bancaria, un yate y una mansión de 3 plantas. No necesitas eso. Tú no necesitas un matrimonio perfecto. Mira, queridos hermanos que vais a contraer matrimonio si Dios quiere en un futuro, tu esposa, tu esposo no va a poder hacerte feliz. Incluso si el matrimonio es perfecto, no, tú no necesitas eso. Tú no necesitas unos hijos creyentes. Tú no necesitas un esposo súper cariñoso. Tú no necesitas una esposa que cocine muy bien. Tú no necesitas tener la seguridad de que cuando vayas al cielo tus seres queridos estarán ahí. Tú no necesitas nada de eso. Lo único que necesitas es a Dios. Es a Cristo. Es el reino del Señor en ti, viviendo en ti. Y tener comunión con el Padre de todo bien, con la fuente de toda bendición. Ellos necesitaban un Salvador espiritual, alguien que pudiera conectar de nuevo esa ruptura entre la criatura y el Creador. Estamos huérfanos, perdidos, vacíos, bebemos de un montón de pozos y no saciamos nuestra sed, porque el único que puede saciar nuestra sed es Cristo. Y lo que necesitamos es tener comunión con Él, y cuando tenemos comunión con Él, todo lo demás adopta un plano secundario. Podemos tener deseos, pero no nos dominan. Podemos trabajar para que las cosas vayan mejor, amén, pero no nos controla eso. Porque la fuente de nuestra satisfacción es aquel que cumple todas nuestras expectativas, Jesucristo. Y para entender eso, necesitamos aferrarnos a las Escrituras, no a nuestros deseos, no a nuestras propias experiencias, porque nuestro corazón es engañoso. Decía Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. La palabra de Dios es la roca a la que debe aferrarse todo creyente. Es el alimento sólido que nutre nuestro corazón para poder crecer en fe y conocimiento de Dios. Si no lees la palabra, si no meditas en la palabra, si no comprendes la palabra, si no preguntas qué significa la palabra, si no te esfuerzas en extraer el significado de esas letras que tienen poder y aplicarlas en tu corazón, tú no vas a poder conocer al Señor, no vas a poder crecer en santidad, no vas a poder vivir una vida de gozo. Ninguna experiencia mística o sobreespiritual puede solapar, reemplazar, sustituir la dependencia y confianza que todo hombre de Dios debe tener en la Escritura. Es su palabra la que me hace entender que cuando yo estoy triste, cuando yo estoy desanimado, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es su palabra la que me hace entender que cuando yo estoy dudando acerca de mi fe, cuando yo no sé si yo he creído o no he creído, el que viene a mí yo no le echo fuera. El Padre es mayor que yo, y los que me ha dado, los que están en su mano, no van a poder no van a poder perderse. Es su palabra, hermanos. Son las verdades de la Escritura las que me mantienen firme en la expectativa
correcta. Y hay personas que vienen a la iglesia buscando emociones y vienen mal, vienen con falta. Y a ver hoy, a ver si la alabanza me motiva, a ver si hay saltitos, si hay brincos, si el pastor tiene un mensaje poderoso, a ver qué. Lee la Biblia, cree la Biblia, cómete la Biblia, disfruta la Biblia, ama al Señor. Que ninguna experiencia, que ninguna iglesia, ¿qué estás esperando? Hay gente que está esperando que el Señor haga algo en mi corazón. ¿Cómo que el Señor haga algo? ¿Pero quién te crees que es el Señor? ¿La campanilla? No, hermanos. No, al Señor se le conoce por su palabra. Y Jesús le dice, necios, tardos de corazón, insensatos. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿Tú quieres escuchar, dice Piper, quieres escuchar la voz de Dios? Dice Piper que leas la Biblia en voz alta. Y Jesús los ministra, los ubica en la palabra. Esto es lo que tiene que pasar. Estáis desubicados. Y ahora los discípulos han llegado a Emaús y le piden que se quede con ellos porque oscurece. Ellos tienen una muestra, como buenos judíos, ante un judío también, de hospitalidad, de cortesía, pero todavía no han entendido quién es Jesús. Todavía no han entendido la necesidad que tienen de Él y lo tienen justo delante. Y no han entendido nada. Y muchos se acercan así a Jesús. Mira, ellos ven a Jesús como un hombre, lo han escuchado, es un hombre amable, es digno de ser escuchado, parece que conoce las Escrituras. Así que quieren relacionarse con Él como si fuera un maestro y ofrecen servirle. Y muchas veces hay gente que viene a la iglesia así, que me enseñen cómo vivir y yo voy a ir a comportarme bien y hacer de buena persona y hacer un bien a los demás. Lo gano todo, me enseñan cómo tengo que vivir y me porto bien y me siento mejor persona. Un pack de alimentación de ego al completo, además con una gran apariencia de piedad. Pero ellos no habían entendido la magnitud, la grandeza de quién es ese que les está hablando. Ellos no habían entendido la trascendencia de su resurrección como Salvador y Señor soberano al que debemos entregarle la vida. Cristo no nos necesita, nosotros necesitamos a Cristo. Cristo no es ningún maestro que viene a contarnos, a darnos un manual de cómo podemos vivir de esta forma, en este mundo bien. Por eso no es necesario endulzar el mensaje, ni trazar... Mira, la gente que entiende el mensaje de la Escritura así, lo que hacen al final es quitarle cosas a la Biblia que puedan molestar a las personas. Endulzar el mensaje, porque al final se trata de sentirnos bien, de ser mejores personas, de no molestar, de animar a la gente. Suficientes problemas tienen fuera, ¿verdad? Todas estas... Quédate, rabino raro que estás en el camino, quédate a cenar, que oscurece. Con esa falsa piedad, esa falsa... No has entendido. Hacer eso con cualquier otro está bien, pero hacer eso con Cristo resucitado. Tienes al Señor de gloria que ha resucitado entre los muertos a tu lado y a ti se te ocurre invitarle a cenar porque te preocupa que sea de noche. No has entendido nada. No, el mundo no necesita moralejas, hermanos, no necesita que endulcemos, que rebajemos el mensaje, que mostremos una imagen de Jesús distorsionada, como si Él de alguna forma estuviera anhelando que nosotros viniéramos a la iglesia a aportar nuestro granito de arena y a intentar ser mejores personas. No va por ahí. Y si entiendes el mensaje del Evangelio así, al final vas a diluir el mensaje del Evangelio, vas a rebajar el mensaje del Evangelio, y lo que va a acabar ocurriendo aquí es que seremos un club de buenas personas que intentan portarse bien dejando a Jesús como un simple huésped. No, Él no es un huésped, Él es el Señor. Pero Jesús vuelve a intervenir. ¡Qué humildad del Señor! Él se queda. Se queda. Ponernos en la piel de Cristo.
¿Qué me estáis contando? Acabo de resucitar entre los muertos, no os estáis enterando de nada. ¿Me invitáis a cenar? Yo me quedo. Se queda. Él tiene la gracia y la misericordia de quedarse. Y ahora es hermoso porque dice la palabra: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, y es en ese momento, dice, mas él se desapareció de su vista. Los discípulos reconocen quién es el Señor después de un acto cotidiano. Jesús preside la mesa, es el que toma el protagonismo. Yo me quedo, pero voy a ministraros yo a vosotros. Él bendice, les da el pan en memoria de la cena del Señor, de la Santa Cena. Jesús en ese momento es el protagonista de esa acción. Él no es el invitado, Él es el anfitrión. Y es ahora Dios, no sus esfuerzos, no su ilusión, no sus ganas, no su conocimiento teológico, no el tiempo que han trabajado con Jesús, no, nada de eso, no sus experiencias, no, es Dios el que de forma soberana les abre los ojos y les capacita para poder ver a Cristo, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y tú puedes tener a Jesús a tu lado y no entender nada, pero cuando el Señor hace así y te da ojos para ver, y lo puedes ver, dice que al poder ver y entender la gloria de la resurrección de Cristo, de repente el Señor Jesús se les hizo claro al corazón de ellos, les invadió el gozo, les invadió la ilusión. Ahora sus expectativas habían cambiado, ahora habían entendido que lo que tenían que esperar no era un reino terrenal, lo que tenían que esperar era un reino de los cielos, era ese Mesías que había vencido al pecado y la muerte. Ya no esperaban un reino terrenal, sino espiritual, y ya podían reconocer que el Cristo que estaban viendo los había liberado de la muerte, del pecado y de la aflicción de este mundo, en la esperanza de una vida eterna. Y ahora recordaban cómo su corazón ardía al escuchar la palabra. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba de las Escrituras? No podíamos entender muy bien qué pasaba, pero algo ocurría. La palabra tiene poder, hermanos. La palabra es la que penetra y parte y quebranta los corazones. Y ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Arde tu corazón al escuchar la palabra? ¿O necesitas algo más? Cuando estás triste y te dicen, el Señor es tu pastor, nada te faltará, piensas, ¿estos son solo palabras? El Señor te libre de pensar que son solo palabras. No son solo palabras, son las palabras del Dios vivo. Fiables, creíbles, verdaderas, que tienen poder, que hablan de realidades eternas que son para ti. Aférrate a la Escritura, que arda tu corazón. Pídele al Señor cuando la palabra te sepa insípida por tu pecado de incredulidad, cuando ya no te apetezca leer, cuando te parezca que eso simplemente es información, cuando no le veas sentido a todo eso. Pídele al Señor que te deje ver con ojos espirituales, que dejes de ser necio e insensato para creer todo lo que las Escrituras dicen acerca de Cristo y de cómo eso es para ti hoy. Oh, hermanos, esto es para ti. Y es verdad. Y cuando tú pones tus expectativas en esta palabra, cuando tu corazón descansa aquí, cuando tú estás leyendo Segunda de Crónicas y tú, cada letra, esto es verdad, total, esto no es una historieta, esto es verdad, y esto es para mí, y esto me habla de mi Salvador. Cuando tú haces esto con esa actitud, tu expectativa se vuelve una expectativa correcta y hace que tu corazón arda de pasión y tu corazón descanse, puedas ver a Cristo tal como Él es, las cosas a tu alrededor tal como son. Y sabes que cuando eso ocurre, todo alrededor se ubica, todo. Fíjate lo que hacen estos dos testigos. Ellos iban de Jerusalén a Emaús, a sus cosas. Pero cuando pueden ver a Cristo, hermanos, dice la palabra que en esas horas, era de noche, había oscurecido, era peligroso volver a Jerusalén, pero como cohetes, hermanos. Salen del bar, Jesús desaparece, ya no es necesario que esté ahí, ya han entendido lo que tienen que entender. Ya están preparados para empezar la obra y cogen y se van para Jerusalén. De noche vuelven a caminar el camino hacia la ciudad.
Cuando alguien puede ver a Cristo, cuando sus expectativas se ubican y entienden para qué están aquí, cuál es su misión, qué tienen que esperar de este mundo y lo que Jesús ha hecho por ellos, su corazón se llena de gozo, se llena de gratitud, de aceptación, de entender que estamos en un mundo de pecado. Y empiezan a querer proclamar al mundo, aquellos que han recibido por gracia: Jesús ha resucitado por mí, Él ha vencido a la muerte y al pecado. Me preocupa que mi esposa no sea lo que deba que ser, claro que sí me preocupa, pero no me domina, no me controla, no me amarga el día, porque sea quien sea mi mujer, aunque sea una hiena malvada que quiere amargarme la vida, Jesús ha muerto por mí. Que sí, que mi hijo es un rebelde, que sí, que hay que trabajar en él, hay que orar por él, hay que llorar por él, pero yo voy a levantarme por la mañana sabiendo esto: el Señor Jesucristo me ama y voy a estar con Él por los siglos, y voy a desear que todas las cosas aquí se pongan bien, pero con la gratitud en el corazón de saber que el Señor ha consumado una obra. Dice que levantándose en la misma hora, increíble, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Yo me imagino que yo soy Pedro en ese momento y digo: ya era hora de que me creyeras, hijo. Si te lo había... ¿No os ha pasado eso que testificáis a alguien, luego viene la fe y empieza a decir él, convenció las cosas que tú le decías como si fueran nuevas para él? Digo: pero si yo te lo he dicho esto 500 veces. Pero es que no vale, tiene que verlo él. Y cuando él lo ve, todo es nuevo, todo es sorprendente. Empieza a ensancharse su corazón, empieza a alegrarse porque ha comprendido la verdadera identidad, la verdadera obra de Cristo. Y ahora la desilusión se convierte en ilusión, la tristeza en gozo, el miedo que los afligía en confianza, la pena en alegría, la desesperación en esperanza. Todas las expectativas se rompen, los fracasos terrenales son comprendidos desde este mundo del pecado y no nos provocan una frustración. La amargura ya no tiene lugar, las fuerzas se recobran, la pena no haya cabida. El coronavirus no logra amargarnos los días más. No porque vayamos por ahí como saltando, como, ¿tú sabes ese gozo un poco infantiloide? Los Teletubbies, ¿no? Hacían que parece. No. Reconocemos las cosas, enfrentamos las cosas, pero nuestro corazón descansa en Dios. Los que han recibido el verdadero mensaje de la cruz ya solo pueden vivir expresando la gloria de Dios y manifestando esa gloria en el Evangelio. Y eso genera una actitud de gratitud y de aceptación que desborda y supera cualquier dificultad. El mundo hoy celebra, entre comillas, que el Rey de Reyes, que va a venir a juzgar al mundo, resucitó. Esto es una gran noticia, una maravillosa noticia para nosotros. Es una terrible noticia para ellos. No saben lo que celebran. Tenemos que predicarle al mundo que ese Jesús que no conocen, esa resurrección que no entienden, realmente ocurrió. Y que hay esperanza para ellos si ponen sus expectativas en lo que realmente importan y creen en Jesús como su Señor o Salvador. Y hermanos, todas las expectativas, todas, están más que cumplidas y superadas en Cristo. Creyente que me escuchas, sea cual sea la situación que tú vivas, si realmente eres cristiano, lo que te espera después de esto, no te lo puedes llegar a imaginar. Después de este valle de sombra, de esta soledad, de esta aflicción, la resurrección de Cristo es el sello que garantiza una gloria inimaginable eterna, en el que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá clamor, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Piensa en el momento más feliz de tu vida, ahora. Multiplícalo por el infinito eternamente y se queda corto con lo que te viene. En este mundo tendremos aflicción,
pero debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Hermanos, vivamos con una entrega absoluta a Dios y una absoluta confianza hacia nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Ante el pecado, seamos responsables, actuemos en consecuencia, pero no nos dejemos dominar por este mundo caído, por nuestro pecado, por el pecado de los demás. Jesucristo ha resucitado y Él y solo Él es la expectativa correcta. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.